Bien, vamos a resolver este ejercicio de cuerpo rígido, que dice así. Dos bloques están conectados por medio de una cuerda de masa despreciable que pasa a través de una polea de radio 0,25 metros y momento de inercia. El bloque sobre el plano inclinado de masa 15 kilogramos se mueve hacia arriba con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado. Determine el inciso A, la tensión en la cuerda, y el inciso B, el momento de inercia de la polea. Nos dan estos datos: masa 1 de 15 kilogramos y masa 2 de 20 kilogramos. Bien, vamos a proceder a colocar todos los datos que nos dan en el ejercicio. Ahora hay que realizar el diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en, acuérdense, de diagramar todas las fuerzas que actúan en el sistema, en este caso para cada cuerpo. Acuérdense que pueden hacerlo también, diagramar todas las fuerzas acá en el sistema en sí, o bien por separado. Yo me acostumbro a hacerlo por separado. Pero de todas maneras, si lo hacen en el sistema, también está totalmente bien hecho. Bien, como podrán ver, el diagrama que está a la izquierda va a ser para el cuerpo 1, mientras que el que está en el centro va a ser el diagrama de cuerpo libre para la polea, y la que está en la derecha va a ser la que está suspendida, para la masa M2. Y bien, como me dice el ejercicio, el bloque sobre el plano inclinado de masa 15 kilogramos se mueve hacia arriba con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como yo lo voy a estar considerando que se está moviendo mi sistema hacia el lado derecho o en sentido horario, que no, lo voy a considerar como positivo. Por lo tanto, acuérdense que este tipo de ejercicio de cuerpo rígido me va a estar representando un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, que no, como lo vimos en los ejercicios anteriores. Entonces, para el cuerpo 2 vamos a tener, ¿qué cosa? Lo voy a apuntar por acá abajo. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿Y qué tengo yo a favor del movimiento? Si yo lo considero que se mueve positivamente en sentido horario, lo que voy a tener a favor va a ser el peso 2, ¿no? Y la tensión 2 me va a representar a mí una resistencia a la aceleración. Por lo tanto, voy a apuntar eso. Peso 2 menos la tensión 2 va a ser igual ¿a qué? A la masa 2, porque estoy evaluando ese cuerpo por la aceleración. Y ahora la tensión 2 yo la puedo despejar tranquilamente, la paso a sumar y esto lo paso a restar, me va a quedar peso 2 menos masa 2 por la aceleración, que no. Y bien, acá podemos hacer algunos pasos algebraicos, como el peso 2 lo puedo descomponer como masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración, queda como está. Saco factor común, la masa 2 me queda gravedad menos aceleración, que no. Bien, ¿y qué tengo? Que la tensión 2 va a ser igual a, ¿qué? A la masa 2. Acuérdense, ¿cuánto era la masa 2? Era de 20 kilogramos, que no. Vamos a apuntar eso, 20 kilogramos, bueno, por 9,8 menos la aceleración, que era de 2. Todo eso va a dar que la tensión 2 va a ser igual a 156 newton. Unidad de fuerza, que no. Este ejercicio que nos tocó es un poco más sencillo de los que vimos anteriormente. Ahora vamos al cuerpo 1. Vamos a analizar a este cuerpo. Si yo considero que se mueve positivo, como dijimos, en sentido horario, lo que vamos a tener a favor del movimiento del sistema va a ser la tensión 1. ¿Y qué es lo que me va a estar ejerciendo? Una resistencia a la aceleración, en este caso el peso 1 en el eje X, ¿sí? Que es la descomposición, acuérdense, del peso en el plano inclinado. Vamos a hacer la sumatoria de la fuerza ahora. ¿Con respecto a qué cuerpo? Al cuerpo 1. Anteriormente era al cuerpo 2, que no. Ahora, con respecto al cuerpo que está sobre el plano inclinado, entonces nos va a quedar, como dijimos, la tensión 1 menos que el peso 1 en X. Eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Lo mismo que el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que pasa? Este lo paso a sumar. Me va a quedar masa 1 por la aceleración más peso 1 en X. ¿Cómo saco el peso 1 en X? Acuérdense del triángulo rectángulo que vimos en los anteriores videos, en donde a este vector lo que hago es superponerlo y lo que me va a formar es un triángulo rectángulo, ¿que no? Entonces, ¿cuál función trigonométrica me va a relacionar justamente a este cateto opuesto al ángulo? El seno, ¿que no? Entonces va a quedar así: tensión 1 igual a la masa 1 por la aceleración más ¿qué? Más la masa 1
por la gravedad por el seno del ángulo. ¿De cuánto es el ángulo? De 37 grados. ¿Ok? Y ahora acuérdense que el peso 1 yo ya lo que hice es descomponerlo. Peso 1 es masa 1 por la gravedad. Solamente que me salté ese paso. Pero sigue siendo lo mismo. Tensión 1 va a quedar masa 1. Puedo sacar factor común. Me va a quedar la aceleración por un lado. Más que la gravedad por el seno de 37 grados, ¿que no? Y bien, ya tengo todos los datos y lo único que hago es reemplazar. Tensión 1 va a ser la masa 1, que es de 15 kilogramos. ¿Por qué? Por la aceleración que dijimos que es de 2 metros sobre segundo cuadrado, más la gravedad que es 9,8, por el seno de 37, y todo eso lo ponemos en la calculadora y nos va a dar que la tensión 1 es de ¿cuánto? De 118,47 newton, unidades de fuerza. Y listo. Eso era lo que nos pedían en el apartado A. Ya tenemos el apartado A. Y ahora, ¿cómo sacamos el apartado B? El momento de inercia. Vamos a verlo. Ahora, para no confundirnos, lo voy a hacer con otro color y voy a plantear la siguiente ecuación. Acuérdense, ahora yo tengo que evaluar a cuál cuerpo. A la polea, ¿que no? Entonces, me va a representar un movimiento de ¿qué? De rotación sumatoria de los torques es igual a ¿qué? A la inercia de la polea por la aceleración angular. ¿Bien? Y ahora yo tengo que analizar todas aquellas fuerzas que me van a producir un momento de torsión. Vamos a ver la polea. ¿Cuál tenemos? La tensión 2 por un lado y la tensión 1 por el otro. Pero ¿cuál me va a estar ejerciendo un momento de torsión positivo? Según cómo yo consideré que se movía positivamente mi sistema. Entonces va a quedar la tensión 2 positiva y la tensión 1 negativa. Va a ser tensión 2, ¿por qué? Por el radio de giro menos la tensión 1 por el radio de giro. Esto va a ser igual a la inercia de la polea por la aceleración angular. Pero acuérdense que la aceleración angular también lo voy a hacer por acá al costado. La aceleración del centro de masa de un cuerpo rígido va a ser ¿qué? El radio por la aceleración angular. Ahora, si yo quiero despejar la aceleración angular, me va a quedar la aceleración dividido el radio. Entonces, usamos esta relación y me va a quedar que la aceleración angular reemplazo, me va a quedar la aceleración dividido el radio. ¿Bien? Ahora, yo lo que quiero es la inercia de la polea. Es lo que me están pidiendo, momento de inercia o inercia, lo mismo. Ahora, yo lo que hago es sacar factor común radio, me va a quedar tensión 2 menos la tensión 1 en esta parte de la igualdad, y en esta me va a quedar que este radio lo paso a multiplicar y me va a quedar radio por radio, va a ser radio al cuadrado, ¿que no? Bien. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? La inercia de la polea. Por lo tanto, la aceleración está multiplicando, paso a dividir. Y ahí ya tengo todos los datos y lo único que hago es reemplazarlos. El radio, como dijimos, es de 0,25 metros. Por la tensión 2 menos la tensión 1, que ya la sacamos anteriormente. Tensión 2, 156, menos la tensión 1, 118,47 newton. Bien. Ahora, dividimos entre ¿qué? Entre la aceleración. La aceleración dijimos que era de 2 metros sobre segundo cuadrado. Ponemos todos esos datos en la calculadora y nos va a dar que la inercia de la polea va a ser de 1,17 ¿qué cosa? Kilogramos por metro cuadrado. Bien, es la unidad de la inercia o momento de inercia. Ya sacamos el apartado A, sacamos las tensiones a ambos lados de la polea y sacamos el momento de inercia. Ahora, que en el caso de que nos llegaran a pedir en un apartado C la masa de la polea, ¿cómo podríamos hallarla? Acuérdense que la fórmula de la inercia o momento de inercia de la polea es que 1/2 de la masa de la polea por el radio al cuadrado, ¿que no? Si ya tenemos la inercia de la polea y tenemos el radio, podemos despejar tranquilamente la masa. Entonces lo que hacemos es despejar la masa, ese 2 lo paso a multiplicar, me queda 2 por la inercia de la polea, y el radio al cuadrado que está multiplicando lo paso a dividir. Bien, tengo todos los datos y lo único que hago es reemplazar 2 por la inercia de la polea, o momento de inercia va a ser 1,17, dividido ¿qué cosa? El radio, que vale 0,25. El radio está al cuadrado, así que lo elevo al cuadrado y pongo todo eso en la calculadora y me va a dar que la masa de la polea es de 37,44 kilogramos. Y con eso ya terminamos el ejercicio.